De seguido, entonaremos las notas del himno nacional de Costa Rica. ¿Pueden tomar asiento? Es un honor contar con la presencia de ustedes en la inauguración del 30º Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología, ALAS 2015. Pueblos en Movimiento, un nuevo diálogo en las ciencias sociales. Este congreso es organizado por las 5 universidades públicas de Costa Rica. Ellas son la Universidad de Costa Rica, el Instituto Tecnológico de Costa Rica, la Universidad Nacional, la Universidad Estatal a Distancia y la Universidad Técnica Nacional, en conjunto con el Colegio de Profesionales en Sociología de Costa Rica y con el respaldo de ALAS. Integran esta tarde la mesa principal y saludamos muy cordialmente al señor Luis Guillermo Solís Rivera, presidente de la República, al señor Henning Jensen Pennington, rector de la Universidad de Costa Rica, al señor Alberto Salom Echeverría, rector de la Universidad Nacional de Costa Rica, al señor Luis Guillermo Carpio Malavasi, rector de la Universidad Estatal a Distancia, al señor Marcelo Arnold, presidente de la Asociación Latinoamericana de Sociología, y a la señora Nora Garita Bonilla, presidenta del comité organizador de este congreso. Precisamente vamos a iniciar este acto con las palabras de la señora Nora Garita Bonilla, presidenta del comité organizador del 30º Congreso ALAS. Señor Presidente de la República, Luis Guillermo Solís, señor Marcelo Arnold, presidente de la Asociación Latinoamericana de Sociología, señores rectores Alberto Salom, Luis Guillermo Carpio, Henning Jensen Pennington, señoras, señores, amables invitados y colegas. En nombre de la comisión organizadora, les doy la más cordial bienvenida al 30º Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología. Hace 4 años, en Recife, nos parecía imposible realizar este congreso en Costa Rica, pero recordábamos las palabras de Franz Hincke-Lammert en la crítica a la razón utópica. Dice Franz: quien no se atreve a concebir lo imposible, jamás puede descubrir lo que es posible. El Congreso es, entonces, lo mejor dentro de lo posible que pudimos ofrecer. La condena al pensamiento de las dictaduras del Cono Sur y las guerras en la región centroamericana hicieron de este país el lugar donde se cruzaron los caminos del pensamiento crítico latinoamericano. En reconocimiento a quienes vinieron, nos aportaron, fueron nuestros maestros, tendremos como conferencista inaugural a Franz Hincke-Lammert.
No podemos afirmar que hay una sociología latinoamericana en singular, sino que ésta existe en plural. Es un campo atravesado por fuerzas en confrontación a veces. Pero la sociología en América Latina tiene la particularidad de haber avanzado en rigor investigativo, pero siempre manteniendo el compromiso con la transformación social. La imaginación sociológica latinoamericana hace del oficio sociológico un ejercicio que busca aportar nuevas alternativas, nuevos mundos posibles. Hoy, en medio de la crisis civilizatoria en la que estamos inmersos, hemos querido convocar este congreso con el tema Pueblos en Movimiento, un nuevo diálogo en las ciencias sociales. Tal vez nunca antes en la historia de nuestra región ha habido tal cantidad de movimientos sociales, tantas acciones colectivas y comunitarias, tantas resistencias de diversa naturaleza. Muchos interrogantes surgen en torno al tema, solo voy a enunciar algunos. ¿Cuánto se ha avanzado en América Latina en el combate a la pobreza y la desigualdad? ¿Cuánta participación han tenido los movimientos sociales en los gobiernos progresistas que hoy pareciera llegar a un fin de ciclo? ¿Por qué aún en estos gobiernos progresistas proliferaron tantas luchas, tantas resistencias, tantas acciones colectivas? ¿Por qué el Estado de Derecho pretende inmovilizar luchas por los derechos? Los movimientos sociales hacen propuestas. Los feminismos plantean a las ciencias sociales interrogantes epistemológicos. Desde ahí podríamos atrevernos a pensar, a preguntar si es posible hacer ciencias sociales desde una pluriversidad epistemológica. Los movimientos socioambientales plantean alternativas a la crisis civilizatoria actual. Las resistencias contra proyectos extractivistas y megaproyectos energéticos y los movimientos de defensa del territorio comunitario constituyen alternativas educativas, construyen desafíos para construir sociedades más justas. Todos ellos, todos, proponen un más allá del desarrollo. Por eso en esta ocasión queremos ahondar en tres temáticas cruciales en lo que hemos llamado encuentros alas, feminismos de Abya Yala, encuentro socioambiental y el tercero, educación superior y pueblos indígenas. Hace 40 años se celebró en Costa Rica un congreso de alas y en aquel entonces el coordinador del congreso, doctor Daniel Camacho, asumió la tarea de publicar una selección de ponencias. A modo de conmemoración de aquella ocasión, hemos reeditado el libro que recoge un análisis de los primeros 25 años de la sociología latinoamericana. Este congreso es el fruto del trabajo de unas 150 personas, además de la colaboración de 120 coordinaciones de los grupos de trabajo, que por razones protocolarias me es imposible nombrarlas a todas. Hemos de decir que este congreso no habría sido posible sin el apoyo generoso de las universidades públicas de este país. Les deseo días de disfrute, días de fructífero intercambio. Bienvenidos y bienvenidas. De seguido, las palabras del señor Marcelo Arnold, presidente de la Asociación Latinoamericana de Sociología. Muy buenas tardes. Señor presidente, es un honor su presencia en este evento para nosotros, para la Asociación Latinoamericana de Sociología, señores rectores, autoridades, señora Nora Garita, presidenta de este congreso, expresidentes de ALAS, académicos, estudiantes,
Bueno, amigos y amigas, para nosotros, a nombre de la Asociación Latinoamericana de Sociología, es verdaderamente un placer, un honor y un gusto que se desarrolle esta actividad en este hermoso país y en esta hermosa ciudad. Efectivamente, como lo señaló la profesora Nora Garita, han pasado ya unos buenos años, lustros, desde el momento en que se generó la iniciativa de realizar esta actividad y este congreso en esta ciudad. Y para nosotros, como asociación, es realmente muy importante constatar de que el evento que aquí vamos a desarrollar ha estado bien preparado, ha estado bien orientado y ha sido un evento con un carácter innovador para nuestra organización y que nos interesa mucho recogerlo, apoyarlo y fortalecerlo. Solamente me cabe, como presidente de la asociación, desearnos a todos, porque todos participamos aquí, el mayor de los éxitos y que nuestros debates realmente sean contribuyentes al desarrollo de las ciencias sociales y del pensamiento latinoamericano. Muchísimas gracias a todos ya y mucho éxito a todos también. A continuación, el mensaje del señor Henning Jensen Pennington, rector de la Universidad de Costa Rica. Muy buenas tardes, señor presidente de la República, Luis Guillermo Solís Rivera, señores colegas rectores, señor Marcelo Arnold, presidente de ALAS, doctora Nora Garita, coordinadora del comité de la comisión organizadora de este 30º Congreso. Saludo también de manera muy especial al conferencista invitado de esta tarde, el gran amigo Franz Hinkelamert, y a todas y todos ustedes, miembros de ALAS y público presente. En nombre de la Universidad de Costa Rica y en representación de la Universidad Nacional, el Instituto Tecnológico de Costa Rica, la Universidad Estatal a Distancia y la Universidad Técnica Nacional, nos sentimos muy orgullosos de que este Congreso de ALAS de este año, en ocasión de su 30ª edición, tenga a Costa Rica como su sede. Para nuestras universidades y sin duda para todo nuestro país, es un gran honor recibir a sociólogos y sociólogas y miembros de otras disciplinas de las ciencias sociales vinculados con una de las asociaciones de mayor trayectoria en América Latina. Tal y como lo ha dicho muy acertada y sabiamente el doctor Daniel Camacho, aquí presente, a quien saludo también muy afectuosamente, esta organización es una especie de estado de espíritu. Responde, se basa en un estado de espíritu que durante casi 60 años ha perdurado a lo largo y ancho de la región latinoamericana, convocando cada 2 años hasta 3,000 personas o más para asistir a las múltiples ponencias, conferencias magistrales y debates que surgen en torno al pensamiento sociológico de nuestro subcontinente. Incluso los congresos pre-ALAS que toman lugar en el intermedio de estos 2 grandes congresos, de los congresos grandes bianuales, tienen un impacto muy grande en la preparación de los temas y las discusiones, en virtud de contribuir con la profundización y la especialización de la disciplina sociológica en nuestros países. La pluridimensionalidad que caracteriza a esta asociación
ha prevalecido a lo largo de sus 30 congresos. El avance es realmente tangible a nivel regional. Desde el punto de vista de crecimiento de esta organización, basta mencionar que el primer congreso de la asociación constaba solamente de 4 temas de debate. Y hoy, después de más de 5 décadas, las temáticas de los grupos de trabajo suman más de una treintena. Y entiendo que la cantidad de ponencias suma más de 1,500. Pero quiero referirme especialmente al impacto de ALAS, que se ha replicado con mucha fuerza e ímpetu en múltiples esferas de estudio en nuestros países. Los pueblos en movimiento, que es el tema de este Congreso, no pueden caracterizarse o definirse, mucho menos circunscribirse en una sola categoría o enfoque. ALAS, en un ejercicio de gran apertura, se comprende a sí misma bajo una de estas características esenciales: el hecho de que ha sido un espacio potenciador de la crítica de nuestras sociedades. Bajo esta lupa, la crítica de la sociedad latinoamericana ha tenido puntos ciertamente encontrados, pero el debate es lo que ha hecho surgir y avivar la crítica y el pensamiento. Esta crítica constante es la que ha permitido y permite moldear teorías y procesos de pensamiento para comprender mejor esos movimientos sociales y sus luchas, las luchas de los pueblos, y evita, por supuesto, categorizarlos dentro de condiciones estáticas o inamovibles. ALAS ha sido para América Latina aquel espacio que ha permitido crecer en la investigación, la divulgación y la crítica de muchos estudios en ciencias sociales, particularmente relacionados con la sociología. Hay muchos hitos en la historia de ALAS y me voy a permitir mencionar 2 de ellos. Quizá el primer gran hito fue levantando el vuelo en una época en que la sociología era principalmente ensayista, para empezar a fortalecerse de perspectivas científicas en su quehacer y una crítica especialmente rigurosa. Un segundo hito es haber iniciado el camino para la resistencia de nuestras sociedades a la dominación económica, ideológica, cultural de los países centrales sobre estos países latinoamericanos. Esta perspectiva crítica desde nuestra América fue particularmente fructífera en la década de los años 60 y los años posteriores, cuando surgió la teoría de la dependencia. Los científicos sociales empezaron a divulgar estas ideas e incluso a personas como quien les habla, que en ese momento estudiaba en Europa, empecé a leer los escritos de la teoría de la dependencia, en mi caso particular en alemán, antes de leerlos en español. Los científicos sociales empezaron ciertamente a difundir estas ideas y ALAS no fue la excepción. En los congresos de Chile en 1972 y Costa Rica en 1974, estas ideas resonaron con mucha fuerza en nuestro continente y más allá de él. Le dieron forma a gran parte de la discusión científico-social de esos años, de esas décadas. En este congreso, que conmemoró la historia de aquellos primeros 25 años de la sociología latinoamericana, permitió no solo comprender esta teoría y debatirla frente a frente con las dictaduras militares que se empoderaban de nuestros países hermanos latinoamericanos. ALAS también ha estado presente en el viraje
hacia el estudio de los movimientos sociales y su relación con todas las ciencias sociales. Las crisis del mundo incitan estas discusiones, por ejemplo, al calor de las situaciones de la crisis petrolera, las crisis económicas y políticas de aquel momento. Este hito pronto se siguió desarrollando hacia otra perspectiva crítica que gira alrededor del paradigma de la decolonización del saber. Uno de sus principales exponentes, don Aníbal Quijano, quien nos acompaña durante estos días y a quien saludo cordialmente, y aprovecho también la ocasión para comentar que tanto él como el doctor Alberto Torres Rivas serán reconocidos a lo largo de esta semana por la Universidad de Costa Rica con el doctorado honoris causa de nuestra institución. Dos personas, dos pensadores señeros de ambos hitos que he mencionado, la teoría de la dependencia y la perspectiva de la decolonización del saber, que tanta influencia han tenido sobre el pensamiento sociológico latinoamericano. Están con nosotros y es un verdadero honor para nuestra universidad, la Universidad de Costa Rica, el que se encuentren entre nosotros. Nos enorgullece su presencia. ALAS ha sido también una de las cajas de resonancia para América Latina de ese paradigma epistemológico centrado en este último concepto que mencionaba, que se basa en buscar desarrollos más propios y menos dependientes de lo que se produce en los países centrales. Sin embargo, también ha sido un valioso receptáculo para críticas ante este paradigma, con lo que esta asociación reafirma su misión fundamental de promover la crítica, el debate y la discusión continuas. El congreso que hoy inauguramos recoge estas últimas dos etapas o hitos. Al destacar la perspectiva de la decolonización del saber, las temáticas en relación con los pueblos en movimiento surgen como una respuesta al saber generado en torno a las luchas feministas, a las luchas indígenas, de afrodescendientes, medioambientales, entre muchas otras. Son luchas multidimensionales que no pueden limitarse a ser estudiadas bajo una única perspectiva. Por ello, aplaudo el hecho de que este Congreso se enfoque en estos movimientos. Si queremos resolver los problemas que surgen en nuestras sociedades, debemos, por supuesto, entenderlos desde su raíz, o sea, en términos radicales. No podremos entender las pugnas, los debates y las tensiones de nuestras sociedades si no comprendemos sus bases, y mucho menos podríamos aportar soluciones. Así como existen movimientos de todas las clases y sectores sociales, el poder, por otro lado, tampoco es un absoluto que sea inconmovible. El tema que hoy nos convoca es absolutamente básico para comprender nuestra sociedad, nuestras sociedades, nuestras contradicciones, nuestros movimientos y logros, y vislumbrar también la posibilidad de un mundo mejor. La potencialización que ALAS ha logrado durante 60 años con estos debates se logra por el gran efecto multiplicador de ustedes, asistentes, quienes nos llevan
a sus respectivos países, universidades y también facultades los conocimientos que recogen en estos encuentros. Agradezco la presencia de todos y todas ustedes. Auguro que en esta segunda oportunidad en la que Costa Rica les recibe, tendremos ocasión de conocer nuevas perspectivas para ayudarnos a comprender cada vez más los movimientos sociales de nuestros países. El pensamiento propio de América Latina es el gran paso para comprender que estos movimientos nuestros y únicos deben ser comprendidos en primera instancia por nosotros mismos. Muchas gracias y les deseo grandes éxitos en estas deliberaciones y discusiones. Muchísimas gracias. Escucharemos ahora el mensaje del señor Luis Guillermo Solís Rivera, presidente de la República. Muy buenas tardes para todas y todos. Doctor Henning Jensen Pennington, rector de la Universidad de Costa Rica. Doctor Alberto Salom, rector de la Universidad Nacional. Doctor Luis Guillermo Carpio, rector de la Universidad Nacional Estatal a Distancia. Señor doctor Marcelo Arnold, presidente de la Asociación Latinoamericana de Sociología. Doctora profesora Nora Garita Bonilla, coordinadora del comité organizador del 30º Congreso de ALAS. Muy apreciado y admirado doctor Franz Hinkelamert, profesor, investigador, maestro. Saludo muy especialmente también al doctor Daniel Camacho, una figura emblemática de esta organización y de la sociología latinoamericana. Compañeras y compañeros, permítanme que me refiera así a todas y todos quienes nos acompañan, sociólogas, sociólogos y miembros de las diferentes ciencias sociales. Señor decano, mucho gusto de saludarlo. Invitadas e invitados especiales, amigas y amigos todos, sean mis primeras palabras de felicitación para el comité organizador de este 30º Congreso de ALAS, el hecho de que Costa Rica sea por segunda ocasión sede de esta importante reunión de académicos que brindan con sus investigaciones luz sobre la realidad de nuestra América, constituye un gran honor para Costa Rica, para el pueblo costarricense, en cuyo nombre y en el nombre del Gobierno de la República les doy la más cordial bienvenida, deseándoles, por supuesto, que tengan una jornada especialmente exitosa durante la próxima semana. En 1950, en Zúrich, se fundó la Asociación Latinoamericana de Sociología y se convirtió en ese momento en la primera organización regional de sociología a nivel mundial. En ese entonces, ALAS se creó bajo dos premisas fundamentales: contar con los elementos necesarios para fortalecer el crecimiento de las ciencias sociales en América Latina y, en segundo término, para impulsar la reflexión sobre nuestro continente en una búsqueda incansable por profundizar la disciplina desde el lenguaje, desde la visión y del conocimiento sociológico latinoamericano. En ese momento histórico para las ciencias sociales de nuestra América Latina, cabe destacar la figura imprescindible de don Alfredo Poviña, que fungió como primer presidente de ALAS y formó parte del grupo fundador hasta 1964. En 1951 se celebró el primer Congreso de ALAS en Buenos Aires, Argentina, y en 1974 se celebró en Costa Rica el 11º Congreso de ALAS. Ese congreso se realizó en un contexto sociopolítico latinoamericano muy diferente al actual. El golpe militar del 11 de septiembre de 1973, que todavía nos provoca estremecimiento, marcó el inicio de una difícil y dolorosa etapa para las mayorías latinoamericanas, aunque las centroamericanas, desde décadas atrás, padecían el flagelo de sangrientos gobiernos autoritarios
surgidos del contubernio entre oligarcas y militares. Eran también los años de incremento de las luchas populares que al final acabaron con las dictaduras fratricidas en Centroamérica. Cuando el grupo de científicos sociales costarricenses, centroamericanos y latinoamericanos que prepararon y organizaron el Congreso de 1974, encabezados en ese momento por el doctor Daniel Camacho, la sociología latinoamericana se debatía ya no con el desarrollismo imperante en el periodo anterior o con el funcionalismo de las corrientes teóricas estadounidenses y del norte de América, sino contra la teoría de la dependencia y la crítica que se le hacía desde las corrientes marxistas. El 13º Congreso de ALAS estuvo marcado por ese debate, con discusiones muy fuertes entre destacados exponentes de una y otra posición. Recordemos algunos de ellos: Teotonio dos Santos, Vania Bambirra, Rui Mauro Marini, Agustín Cuevas y Gerard Pierre Charles, algunos de ellos lamentablemente fallecidos, pero no olvidados por nosotros. Por esos años se inició el ascenso del neoconservadurismo y el neoliberalismo que dejaron su impronta en América Latina y en la mayor parte del mundo. Fueron los tiempos de la Comisión Trilateral y sus posiciones acerca de la ingobernabilidad de los estados, producto de la imposibilidad de respuesta al incremento de las demandas sociales de la población. No por ineficiencia o falta de recursos, sino porque los aparatos gubernamentales estaban, según la posición ideológica de esa comisión, la Comisión Trilateral, sobrecargados de funciones que no les correspondía acometer. Los estados, por tanto, debían retroceder en el plano social y dejar campo al mercado. Es así como a finales de esa década la ofensiva neoconservadora se plasmó en el denominado Consenso de Washington, que no solamente predicó el nuevo catecismo neoliberal, sino que lo impuso a lo largo y ancho del mundo, sin consideración alguna sobre las condiciones sociopolíticas de países y regiones. En Chile, en nuestro querido Chile, al amparo de la dictadura pinochetista, se estableció un laboratorio con la idea de irradiar sus resultados en el resto de América Latina. Y ya sabemos los resultados nefastos que produjo ese experimento. Con ese telón de fondo, las luchas sociales se incrementaron en todo el continente. En Centroamérica, la guerra se exacerbó, a la par de la presencia estadounidense que pretendía guardar lo que definían como su patio trasero, la cuenca del Caribe, de la influencia del mundo socialista. Fue así como se cercó a la revolución sandinista triunfante e impidieron a medias el triunfo de otros movimientos armados. Pero a regañadientes tuvieron que aceptar las negociaciones impulsadas por el grupo de Contadora y por los países centroamericanos que culminaron con la negociación de Esquipulas y los acuerdos de paz que hicieron posible el término de esas conflagraciones y dieron paso al establecimiento de democracias, ciertamente formales, pero que han buscado perfeccionarse a lo largo de los años en todos los países de esta subregión. Por esas mismas circunstancias, las democracias que sustituyeron a las dictaduras en la mayoría de los países de la región emergieron permeadas por la ideología económica predominante que impedía o dificultaba el desarrollo de políticas públicas dirigidas a combatir los graves problemas sociales que se habían acumulado a lo largo de las décadas, incluyendo, por supuesto, y en primer lugar, la pobreza y la desigualdad en todas sus manifestaciones. En la mayoría de la región, las dictaduras dieron paso a estados democráticos con gobernantes electos periódicamente, en un ambiente de relativo respeto a las libertades democráticas y a los derechos humanos. Indudablemente, las aperturas democráticas han dado sus frutos en esos campos, pero al igual que lo sabemos ya por experiencia, la mayoría de los regímenes democráticos que emergieron en las últimas 2 décadas del siglo pasado, a estas alturas del siglo XXI, no parecen haber cumplido con las expectativas ciudadanas que generamos, debo decirlo, en un esfuerzo de autocrítica en lo que concierne a mi propio país. Enfrentamos una crisis de legitimidad de gobiernos, parlamentos, partidos políticos en América Latina. Las evaluaciones, todas las evaluaciones así lo demuestran. Según el último Latino Barómetro, solo en Uruguay, Argentina y República Dominicana
más de la mitad de la población está satisfecha con su democracia. Los demás países están por debajo del 50% y la media latinoamericana de satisfacción es muy baja, apenas un 37%. Vivimos, por lo tanto, una época de credibilidad, mejor dicho, ante una crisis de credibilidad de la institucionalidad democrática, producto de su pobre desempeño en la creación de mejores condiciones de vida, de más empleo, de mejor distribución de la riqueza para las mayorías. La inefectividad de lo estatal en estos campos hermana con la corrupción y todavía, sí, hay que decirlo, con el respeto a los derechos humanos, como los derechos de los migrantes, de las mujeres, de las poblaciones, de la diversidad sexual, de los pueblos indígenas y afrodescendientes, creando un clima de descontento que no logra canalizarse políticamente. El mundo cambió y hoy vivimos tiempos muy diferentes a los de 1974. Son muchos los intentos que se han hecho para caracterizar esta época. Me interesa hoy mencionar el postulado por Pierre Rosanvallon, distinguido historiador francés, porque me parece que está muy relacionado con el tema que enmarca este Congreso. Rosanvallon ha calificado a esta época como contrademocrática, es decir, una época donde la ciudadanía se ha desconectado de lo político si se evalúa el comportamiento con los indicadores de los tiempos de ascenso de las democracias. Una ciudadanía menos dispuesta a participar en los procesos electorales, más descreída en el poder del voto y, por supuesto, de las promesas de los políticos y de los partidos, pero por otro lado, más activa en el uso de mecanismos para controlar el poder, para exigirle transparencia, para forzarle a devolverse o tomar otra dirección y para bloquearlo si es necesario. Un comportamiento que se ve favorecido por el desarrollo de las redes sociales y otras plataformas digitales de interacción entre las y los ciudadanos, sobre todo entre personas jóvenes, que son la mayoría de las zonas urbanas. Rosanvallon recalca que es necesario evitar todo juicio de valor negativo sobre esta evolución del comportamiento político del ciudadano y de la ciudadana de la polis moderna. Porque este cambio demuestra, y lo cito, la aparición de nuevas formas de actividad democrática que no se pueden comprender si uno se limita a repetir los lamentos de moda sobre el tema del ciudadano pasivo y descreído. Termino la cita. Las sociedades contemporáneas no han logrado satisfacer las demandas de la ciudadanía y, por el contrario, han ampliado la desigualdad, alimentadas por una maquinaria que violenta, no solo simbólicamente, sino también social, cultural y económicamente, a los sectores desplazados, a los sectores excluidos de lo que fueron los sueños de la modernidad. Nuestras sociedades siguen sin solucionar el problema de la pobreza, de la miseria, de la desigualdad. Las brechas estructurales se han ampliado y el acceso a bienes y servicios se ha vuelto sumamente diferenciado dependiendo de los medios económicos de que se disponga. Es por eso que las sociedades que reflexionan sobre sus condiciones materiales de existencia, sobre los hechos sociales que provocan injusticia y desigualdad, estimulan y aseguran la creación de conocimiento, son sociedades que pueden y deben luchar por transformar sus condiciones de vida. ¿Cómo enfrentar esta maraña de viejos y nuevos elementos, de viejos y nuevos desafíos? La mayor dificultad estriba, al decir de Boaventura de Sauso Santos en su libro Conoceres del Sur, es que, y lo cito, no existe un principio único de transformación social. Incluso aquellos que continúan creyendo en un futuro socialista lo conciben como un futuro posible que compite con otro tipo de alternativas futuras. Asimismo, no existen agentes históricos ni tampoco una forma única de dominación. Los rostros de la dominación y de la opresión son múltiples y muchos de ellos, como por ejemplo la dominación patriarcal, han sido irresponsablemente pasados por alto por la teoría crítica moderna. No es una casualidad que en los últimos par de décadas haya sido la sociología feminista la que ha generado la mejor teoría crítica. Termino la cita. Pero después de haber dicho semejante cúmulo de verdades, que a veces son incómodas, que a veces no se dicen, continúa diciendo lo siguiente, y lo cito nuevamente.
Si los rostros de la dominación son múltiples, también deben ser diversas las formas y los agentes de resistencia a ellos. Más que una teoría común, lo que se requiere es una teoría de la traducción capaz de hacer mutuamente inteligibles las diferentes luchas, permitiendo de esta manera que los actores colectivos se expresen sobre las opresiones a las que hacen resistencia y las aspiraciones que los movilizan. Termino la cita. Si aceptamos, en principio, lo que nos propone este conocido sociólogo, tremenda es la tarea que tiene la ciencia social latinoamericana y en especial la sociología, la ciencia que dirige este Congreso. Mi esperanza es que este Congreso aborde con espíritu crítico esta complejidad y avance en una línea de planteamientos teóricos que restauren a la sociología el lugar precedente que tuvo en los años 60 y 70 del siglo pasado, cuando sus planteamientos y discusiones teóricas, como lo señaló aquí atinadamente el señor rector Henning Jensen Pennington, arrastraron al conjunto de la ciencia social latinoamericano y la colocaron en un alto sitial en el mundo. El sociólogo portugués Boaventura de Sousa Santos, en ese libro extraordinario Descolonizar el saber, reinventar el poder, dice que vivimos en tiempos de preguntas fuertes debido a la complejidad social y política que enfrentamos, que generan una complejidad especial y que de respuestas débiles que no consiguen reducir la complejidad, sino que por el contrario la pueden aumentar. Autoritarismo y libertad siguen existiendo, incluso en democracias donde periódicamente se realizan elecciones. El respeto pleno de los derechos humanos no está garantizado. Vivimos en la era, lo dicen bien ustedes en la convocatoria a este Congreso, de las grandes movilizaciones humanas. Cerca del 3% de la población mundial, 210 millones de personas, se encuentran en un lugar distinto al que nacieron. Huyeron de sus países de origen por muchas causas: guerra, hambre, miseria, persecución, narcotráfico, ilusiones de vivir mejor. Pero todos se marcharon buscando condiciones de vida más constructivas para sí mismos y sus familias. Por eso es necesario repensar el concepto de fronteras como muros de contención para el paso de aquel que se mueve buscando un sueño y convertirlas más bien en punto de encuentro, de cooperación y de construcción común. En ese marco, pensar en el movimiento de los pueblos implica acudir a imágenes donde debemos buscar la solidaridad, la convivencia y el respeto de los derechos humanos. Significa pensar en las lógicas de expulsión, como las ha denominado la académica Saskia Sassen, y los impactos que están teniendo en las personas sin distingo de su nacionalidad, su color de piel, su práctica religiosa, su opción política o su identidad sexual. Es esta, sin duda, una ocasión propicia para pensar desde las ciencias sociales latinoamericanas en esa sociedad que somos, en esa sociedad que construimos a partir de los pueblos que se mueven y de los pueblos que resisten. Nos encontramos en una coyuntura histórica sin precedentes en el tema de las migraciones en nuestro país. Cerca de 3.000 cubanos y cubanas se encuentran viviendo temporalmente en 12 albergues cerca de la frontera norte de Costa Rica. Estas familias han viajado y recorrido varios países en busca de un sueño de bienestar y de momento se les impide continuar ese paso. Desde el primer día, cuando ingresaron por la frontera sur, el gobierno de la República desplegó sus instituciones para facilitarles el tránsito dentro del país para llegar a su destino. Costa Rica siempre se ha caracterizado por su solidaridad y por el respeto de los derechos humanos y los destinos de nuestra América Latina. Gracias al despliegue de las autoridades, de la sociedad civil, de las organizaciones locales, se ha logrado desarticular una banda de coyotaje que es uno de los principales riesgos que padecen los millones de seres humanos y sus familias que se desplazan a lo largo y ancho del mundo. Las familias cubanas se encuentran en uno de los cantones más pobres de nuestro país, el Cantón de la Cruz. Es necesario rendir un agradecimiento profundo a estos compatriotas que les han dado a las y los cubanos y cubanos mucho de lo que no tienen para hacer más apacible su estadía en Costa Rica. Estas ciudadanas y ciudadanos costarricenses, apoyados por instituciones públicas y privadas,
por las organizaciones multilaterales, como el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, la OIM, la Cruz Roja Internacional y grupos organizados de la sociedad civil, entre los que sobresalen las iglesias de todas las denominaciones, han acogido a las y los migrantes con cariño, fraternalmente, y le han demostrado así a esas personas que es posible otro mundo y que la acción como principal motor del cambio social ha de prevalecer. La acción en solidaridad, la acción en fraternidad. No dejaremos varados ni abandonados a los migrantes cubanos. Reiteramos nuestro compromiso de protección apegados a los tratados internacionales de los que Costa Rica forma parte, porque a las personas se las cuida, sean estas propias o ajenas. Esta misma semana que recién finaliza, Costa Rica reiteró ante la Tercera Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas su apoyo y convicción al fortalecimiento del sistema de protección y promoción de los derechos humanos. La Comisión discutió, además, temas fundamentales en los que nuestro país reafirmó su compromiso de acción, como la protección de los migrantes, la violencia en contra de los trabajadores migrantes, la situación de las mujeres y niños en áreas rurales y la protección y asistencia a personas desplazadas internamente. Hoy hemos de continuar y debemos hacerlo aquí en este Congreso, señalando una y otra vez, porque creemos en la humanidad, que las personas cuentan, que hay que ser responsables para asegurarles su dignidad y que debemos contribuir en lo posible a garantizar un futuro de bienestar. Y que debemos construirlo desde nuestro presente con determinación, con justicia, con cariño y con pasión. Y quiero decir que a esta acción en el plano diplomático debemos empeñar también el esfuerzo del mundo en la Conferencia de las Partes que hoy inicia sus labores en París y que es quizá una de las últimas posibilidades que el mundo tiene de encontrar un marco multilateral adecuado para el tratamiento del tema del cambio climático. Que el cielo y el éxito acompañen sus deliberaciones en estos días, que haya mucho que proponer y que de la propuesta que en ALAS siempre ha surgido el cambio, produzca para toda nuestra América y para todos nuestros pueblos el bienestar de que deben ser objeto. Muchas gracias y buenas tardes. Con las palabras del señor presidente Luis Guillermo Solís Rivera, damos por inaugurado oficialmente este 30º Congreso ALAS. Agradecemos la presencia del señor presidente de la República, quien debe retirarse para seguir cumpliendo compromisos propios de su cargo. Agradecemos también a las autoridades de la mesa principal, a quienes invitamos muy cordialmente a acompañarnos en los espacios reservados para ustedes para continuar con las actividades de este Congreso. Y ahora, como parte de este congreso, disfrutaremos de un acto cultural a cargo del grupo de música antigua Syntagma Musicum. El Syntagma Musicum es el grupo profesional más antiguo de Costa Rica, especializado en interpretar repertorio europeo y colonial latinoamericano. Su conformación con instrumentos construidos según modelos antiguos
y la incorporación de instrumentos de percusión de la música tradicional latinoamericana le permiten producir una sonoridad particular y atractiva. La agrupación está activa desde 1982, siendo partícipe del origen de diversos ciclos de conciertos relacionados con el Teatro Nacional, que hoy día son puntos de referencia cultural de Costa Rica. Conciertos en la Escalinata de Los Ángeles, conciertos en el vestíbulo y conciertos en el foyer, así como en la temporada Una Hora de Música. A partir de 1994 toma el nombre de Sintagma Musicum e inicia su conformación con instrumentos según modelos antiguos. A lo largo de más de 3 décadas ha actuado en las principales salas nacionales y ha efectuado numerosos conciertos de extensión en comunidades alejadas del país, así como en conciertos transmitidos por diversos medios de comunicación. Ha participado en festivales nacionales, tales como el Festival Internacional de Música Antigua de Costa Rica y en festivales de Ciudad Colón y Santana. También ha efectuado numerosas presentaciones en diferentes países como Honduras, El Salvador, Perú, Estados Unidos, Guatemala, Ecuador y Colombia. La sostenida trayectoria del grupo y su calidad musical lo hizo acreedor del Premio Nacional de Música en el 2013. Recientemente presentó De Aquí y de Allá, su primer disco compacto. Integra en este grupo Samira Barquero, soprano, Marcela Alfaro, mezzosoprano, Gabriel Goñi, traverso, Isabel Jeremías, fagot barroco, Grace Marín, violín barroco, Gerardo Duarte, marimba y percusión, y María Clara Vargas Cuyel, clavecín. Nos dejamos entonces con Sintagma Musicum. Buenas tardes. Para el Sintagma Musicum es un honor participar en esta ceremonia de inauguración del 30º Congreso Latinoamericano de Sociología. Preparamos un mini programa de 4 piezas. La primera es una pieza costarricense que se llama Indios Promesanos, una pieza anónima, porque desgraciadamente en Costa Rica hasta ahora no se ha encontrado repertorio colonial como en el resto de América Latina. Así que nosotros tomamos piezas tradicionales y las adaptamos al grupo. La segunda pieza es una pieza guatemalteca, Ausente del Alba. Posteriormente tocaremos otra pieza tradicional costarricense y terminaremos con una pieza mexicana, colonial mexicana. Nosotros estamos incorporando instrumentos de la tradición musical latinoamericana porque en los documentos de la época colonial, tanto de la colonia, de la iglesia como de la corona, se menciona que se introducían instrumentos no apropiados, así que nosotros tomamos esto y estamos incorporando, en este caso, la marimba, una pequeña marimba guatemalteca.
El agradecimiento a Sintagma Musicum, a sus integrantes Samira Barquero, Marcela Alfaro, Gabriel Goñi, Isabel Jeremías, Grace Marín, Gerardo Duarte y María Clara Vargas por compartir su talento con nosotros esta tarde. Y antes de pasar a la conferencia inaugural, me voy a permitir solicitarle a la doctora Nora Garita que nos acompañe en el escenario nuevamente. Se desea en este momento, en la inauguración de este congreso, hacer entrega del libro conmemorativo del Congreso ALAS, realizado hace 40 años en nuestro país. Y esta edición, este libro se logró reeditar para esta ocasión. Entonces, la doctora Nora Garita hará entrega de este libro al doctor Daniel Camacho. Don Daniel, por favor. Esta es una entrega simbólica de un libro que sin duda ha generado muchísima importancia para todos ustedes, los estudiosos de la sociología.